Bienvenidos a este espacio, este podcast dedicado a hablar con proyectos musicales del universo latine. Mi nombre es Roberto García y hoy, como en otras ocasiones, me da muchísimo gusto poder entablar conversación con el gran Federico Balducci. Él junto a Eleonora Colomo y Francisco Sanfuentes están estrenando un álbum que cierra una trilogía de colaboraciones entre Federico Balducci y Francisco Sanfuentes en este nuevo material llamado Biofotones. También colabora la música académica, pianista Eleonora Colomo, una colaboración en el piano que definitivamente le da una profundidad bastante interesante a los diálogos musicales que ya venía teniendo Francisco y Federico, así que este álbum es de verdad bastante interesante a la escucha, además de transmitir y provocar sentimientos que por supuesto que cambian definitivamente de oído a oído, pero bueno, de verdad es una propuesta que me entusiasma mucho presentar y platicar en este podcast. Y antes de dejarlos con ellos, recuerden que si quieren platicar de su música en este espacio, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com y ahí estaremos respondiendo en medida de lo posible cada correo y por supuesto en medida de lo posible agendando entrevistas y grabaciones, en fin. Dicho esto, los dejo con este trío de musicazos de alto nivel: Eleonora Colomo, Federico Balducci y Francisco Sanfuentes. Ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados con tres músicos que han trabajado juntos para lanzar un material llamado Biofotones, una colaboración interesantísima que navega por diferentes estilos musicales, diferentes ideas, pero bueno, vamos a platicar de todo ello y ya está conectado con nosotros los tres músicos. Permítanme iniciar con Eleonora Coloma. ¿Cómo estás, Eleonora? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por conectarte. ¿Desde dónde nos estás hablando? Estoy en Santiago de Chile, Santiago, en mi perfecto. casa. También está con nosotros Francisco Sanfuentes. Bienvenidos a Francisco. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por acoger nuestros trabajos. Muchísimas gracias por su música, definitivamente. ¿Tú también estás en Chile, si no me equivoco? Sí, en el otro extremo de la ciudad donde está Eleonora, pero en Santiago de Chile. Sí. Perfecto. Y para completar esta colaboración está el bien conocido en este espacio, Federico Balducci. ¿Cómo estás, Federico? Saludos, todo bien, gracias por la oportunidad de nuevo. Estados Unidos, recuérdame en qué estado estás. En Massachusetts. Massachusetts, perfecto. Oigan, pues están lanzando, o acaban de lanzar algunos días, unas semanas, este material llamado Biofotones, un trabajo colaborativo. Platíquenme un poco qué detonó estas colaboraciones y un poco saber si el trabajo fue así, a distancia. ¿Quién? Federico. Bueno, Sí. fue el trabajo es prácticamente la culminación de la trilogía que empezamos Francisco y yo durante la pandemia, pero lo interesante de cómo se incorpora Eleonora es que ella estuvo presente desde el principio, a su manera. So, fue como una progresión natural en términos de cómo podemos tratar de incluirla de una manera más activa. Eleonora, en una de las presentaciones que hicimos para presentar el disco y explicar un poquito, pues ella nos dio una reseña bien bonita y bien inteligente y bien informada. Pero después de ahí ella siempre ha estado de alguna forma conectada al trabajo. Eleonora es una excelente compositora y pianista, como que para este trabajo la idea fue más cómo mantener la idea de los primeros dos trabajos, pero dándole como un aire diferente, más, no sé, hasta académico, en términos de que estaba un poquito hasta más pensado el concepto versus quizás lo que había pasado las primeras dos, que eran más
una manera de encontrar las voces y encontrar que teníamos la identidad del trabajo entre Francisco y yo. Ya para esta parte pues ya eso estaba un poquito más definido. Incluir a Eleonora fue como algo para darle un spin diferente en términos de, ok, nosotros ya tenemos esta voz, ahora cómo podemos añadir un poquito algo más académico y un poquito más pensado. Y ella pues hizo un trabajo increíble con sus partes en piano. Eso es, maybe más adelante les podemos como que informar un poquito, pero en este trabajo pues quizás nuestra presencia no fue tan directa como en los otros, que eran más guitarra y más elementos tradicionales. Aquí fue un poquito pues más sintetizadores y más programación, la parte orgánica y la parte de instrumento real. La mayoría de las veces la tuvo Eleonora. Fue una forma de tratar de culminarlo, el proyecto de una forma más enfocada en términos de este es el final de la historia, y también para que cuando la escucha tenga la oportunidad de escuchar los 3 CDs, pues tenga como que una historia completa en 3 capítulos, no 3 discos que no tienen relación. Hay un hilo que une los 3 trabajos. No sé si Francisco quiere añadir algo más, o Eleonora. Permítame interrumpir. Eleonora, si bien como lo dice Federico, tanto él como Francisco ya traían una inercia de trabajo juntos, cuando te integras a este equipo, ¿qué sentimientos encuentras y qué es lo que podrías, en ese momento pensaste que podrías aportar desde la interpretación del piano? Ok, lo que pasa es que, claro, es verdad lo que dice Federico, porque cuando ellos lanzan el primer disco, bueno, con Francisco tenemos ya una historia ahí de trabajo académico, más como en el ámbito administrativo, también docente. Pero cuando lanzan el primer disco, Francisco me invitó a que yo lo comentara. Y entonces, para mí fue una sorpresa en realidad encontrarme con todos esos tracks muy, muy, muy complejos. La verdad que esa fue como la primera apreciación que yo tuve del disco, del primero, ¿no? Muy, muy complejo, un tejido muy, muy, no sé cómo decirlo, lleno de ideas, ¿no? Y tuve que escucharlo muchas veces, y cuando ya llevaba como la 10ª audición, no sé, empecé a ver una serie de paisajes, esa es la verdad. Y cuando hice la reseña yo traté de describir esos paisajes que me aparecieron, que eran paisajes muy complejos, pero me dio una imagen, como si me contara, como si la música me contara un cuento. Entonces, cuando me invitaron a este tercer disco, yo también tuve el segundo, lo escuché, no tantas veces como el primero, pero también lo escuché, tenía en mi imaginario más o menos lo que ellos venían trabajando. Eh, Se me hizo muy, muy dúctil, ¿cómo decirlo? Como muy natural empezar a trabajar. Lo que yo hice fue escuchar varias veces el material que ellos me habían enviado, y sobre ese material empecé a improvisar en el piano. Eh, y trabajé como que ensayé algunas improvisaciones, fijando algunas cosas, y cuando ya empecé a fijar algunas cosas, empecé a grabar, y empecé a grabar ya muy intuitivamente lo que iba saliendo, ¿no? De la música. Y claro, fue así como tú me preguntas, como desde las sensaciones, como desde el imaginario. Fue una experiencia muy, muy placentera en realidad, como estar con los fonos, escuchando lo que aparecía, esta electrónica, la guitarra, y simplemente yo ir interviniendo con el piano respecto de lo que iba escuchando. Hay una en que yo ya empecé a percutir incluso dentro de las cuerdas del piano, y usé otros elementos que tenía, pero fundamentalmente con el piano. Pues.
Oye, Francisco, platícame un poco de qué capítulo estamos experimentando con este tercer material. Si bien los anteriores también forman parte importante, hay una especie de lectura lineal entre estos tres materiales. Sí, a ver, quizás los dos primeros discos tienen que ver con una mirada más abierta, amplia, hacia un paisaje complejo, un paisaje que es psíquico y también paisaje que es muy, muy concreto. En ese sentido dialogábamos, en general, dialogábamos mucho musicalmente con Federico en los dos primeros discos. En este tercer disco eh, ya teníamos la idea de trabajar con Eleonora y apareció otro espacio, que era un espacio mucho más micro, un espacio mucho más profundamente íntimo, eh, que son este ámbito complejo de los biofotones. Yo había leído un artículo donde se mencionaba que ciertos estudios donde se plantea, bueno, los biofotones o esas pequeñas emisiones de luz están presentes en toda la actividad micro, toda la actividad celular. Uno quizás podría hasta hacer un mapa de las emociones humanas a través de ese diagrama de luces. Y en este caso, lo que yo leí particularmente en ese momento fue que decía que cuando las células morían, se emitía una pequeña luz y se desvanecía esa luz en un espacio indeterminado. Y eso se lo comenté a Federico, inmediatamente enganchó con la idea. Nosotros no somos de hablar demasiado cuando empezamos a trabajar. Hablamos dos, tres cosas, un párrafo de algún texto nada más y empezamos. Y tenía que ver con esa mirada mucho más micro, más profundamente íntima, que llegaba casi como hasta la esencia luminosa, digamos, de, del aparato, digamos, biológico. Y a partir de eso comenzaron a surgir estas atmósferas, principalmente eran atmósferas, eran ciertos como paisajes muy planos, con materialidades bastante eléctricas, pero no tan eléctricas al modo de la guitarra eléctrica, sino que electrónicas pequeñas, como si fueran pequeños circuitos que se unen, que se rompen, que están constantemente chocando, etc. Y ahí comenzó a aparecer esta suerte de masa, de este otro paisaje, mucho más abstracto, si se quiere, que fue lo que le fuimos enviando a Eleonora. Y ahí Eleonora le fue aportando un relato, como de cierta, un momento lo comentamos con Federico, que es un relato de cierta humanidad, no tan hacia el fondo, hacia adentro, donde todo parece que fuera un mecanismo eléctrico y destellos de luces, sino que aparecía algo así como una psique recorriendo esta suerte de cama un poquito más abstracta. En ese sentido, fuimos quizás de paisaje más amplio a algo mucho más pequeño, y también nos dimos la libertad de trabajar mucho más experimentalmente. O sea, puede ser académicamente, si se quiere, o experimentalmente, en el sentido de no depender de ningún tipo de fórmula para solucionar las cosas. Todo eso se puede ver en la música. Nunca lo conversamos mucho porque, ya lo dije la otra vez, con Federico no hablamos mucho de lo que estamos haciendo. Hablamos después. En el momento dialogamos con la música. Y lo mismo fue con Eleonora. No hablamos mucho, no especulamos demasiado, sino que llegaron de pronto las piezas en piano, ahí Federico la mezcló, y ahí se armó este cuerpo. Fue, digo, pese a la distancia y a la forma en que se fue grabando y componiendo este material, fue fácil lograr que los tres estilos dialogaran de forma tan fluida como lo hace. Sí, o sea, yo no encontré ningún tipo de problema, ningún tipo de choque, fisura, cojera. Con Federico ya hemos hecho dos cosas antes y hemos trabajado fluidamente sin hablar mucho. Eleonora, desde su lugar, escuchó, quizá muchas veces, tocó, pero cuando llegó a nosotros nos encantó lo que había llegado.
se ensamblaban las cosas naturalmente, principalmente a partir de este diálogo musical y un concepto muy básico que tampoco es tan elaborado, sino que es casi una imagen, eh, esta idea de los biofotones. Yo encontré que fluyó absolutamente. La distancia a mí a estas alturas no es ningún problema de trabajar así. La música tiene esa inmaterialidad que nos permite trabajar de ese modo. Así que no sé qué opina Eleonora, Federico. Claro. Sí, totalmente. Fue, como decía, una experiencia muy, muy placentera. En realidad no fue dura para nada, como muy de mucha intuición, de mucho flujo. Y como dice Francisco, ni un problema con la distancia. De hecho, con Francisco vivimos en la misma ciudad, trabajamos en la misma universidad y yo creo que no nos vemos presencialmente hace como 3 años, así que así de claro, ¿no? Eh, me pongo a pensar ahora, digo, yo no soy músico, pero cuando hay estos diálogos fluidos, siempre pienso en que, y sobre todo cuando hablamos de improvisación y de cosas que quizás no son tan estrictas en un sentido académico, aunque sí, pues, pero tiene que ver con entender la música desde la raíz, desde la matemática, o tiene que ver con aquello que algunos llaman magia, que no se puede contabilizar, ¿no? Sí, definitivo. Ay, yo creo que hay un poquito de las dos, porque, maybe, qué sé yo, este experimento con otros músicos, pues quizás no hubiese tenido como que el mismo resultado. Pues, la cuestión de cómo funcionan los egos y todo lo demás, pero en este caso fue, totalmente diferente. Cada uno sabía su rol y sabía que cómo hacer que el proyecto como conjunto se beneficiara. Inclusive durante las primeras versiones de las mezclas y cuando estaba montando las cosas, cuando estábamos como que yo enviando los materiales a Francisco y a Leonora para que lo escucharan, y Leonora es como que no, hay mucho piano, quítale el piano, quiero escuchar más la parte de ustedes. O hubo una comunicación bien bonita en términos de, que no tener, no querer obtener este lugar de protagonismo. Tú sabes, todo el mundo tiene sus partes iguales, a pesar de que, que quizá para mí es como que yo hubiese tenido las piezas completas de piano como voz principal y los otros como auxiliar, pero llegamos a un punto de repensar más el proyecto en términos de qué es lo que de verdad necesita esta pieza y quizás pues no necesita el piano todo el tiempo siendo la voz principal. Vamos a alinear el piano y vamos a resaltar otras voces que también están diciendo algo, que es, cuál es el mensaje que esas otras voces quieren expresar. Eso yo creo que eso fue lo que logró que el proyecto tuviese el éxito que tuvo. Cada cual sabía su rol y no hubo tanta ego versus, lo que quizás puede pasar en otra situación donde, por razones naturales uno quiere escucharse y uno quiere decir, pues, you know, es mi arte, quiero que se resalte, pero aquí, qué sé yo, el concepto era más importante que cualquier otra cosa y, cada cual, supo cómo aportar lo necesario para el bien colectivo versus como que querer ese protagonismo o individualismo que quizás puede pasar con algunos proyectos y más en situaciones así que nosotros nunca estuvimos en el mismo cuarto en ningún momento, so, lograr ese tipo de armonía y conexión pues quizás a veces es difícil, pero yo tuve la dicha de estar trabajando con dos artistas increíbles, so, no se hizo difícil el proceso. En esta dinámica de trabajo, perdón, y pensando un poco en que también la libertad fue parte importante de ¿en qué momento sabían que una canción ya no necesitaba más? No sé. Yo nunca sé eso. No sé. Pueden haber mil formas, por eso a veces Federico generalmente
se encargaba de la mezcla final y uno entrega eso porque eh, tiene bastante experiencia en lo que sería algo así como la edición o mezcla final. A veces uno puede estar, yo con mis cosas puedo estar de una pieza, puedo estar haciendo 4, 5, 6, 7 mezclas distintas. Y creo que finalmente uno nunca, difícilmente sabe. Quizás cuando toma distancia, ahí se da cuenta que era lo preciso o le falta. Pero a mí me cuesta mucho en ese momento saber eso. Sí, fue como que Federico nos dio unas 2 o 3 entregas de correcciones, como que la última, por lo menos yo la escuché y fue como, funciona, ¿no? O sea, como que dije ya, aquí ya hay una unidad, está todo mezclado, está todo dialogado, me gusta escucharlo, creo que también eso es importante cuando uno escucha un trabajo y dice, esto quiero escucharlo y ahí ya está. Por lo menos para mí fue muy natural, no sé si hubo tanta racionalidad. O a veces pasa cuando uno lo escucha y dice, esto lo hicimos nosotros. Sí, también. Y ahí dice, está ok. O a veces nos pasaba con Federico en otras cosas que de pronto uno escuchaba y decía, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo él? Como que ya no sabíamos qué había hecho quién había hecho qué. Bueno, quiere decir que la cosa Claro. está bien fundida, está bien amalgamada. Federico, desde tu lado, pudiste mezclar y mezclar y mezclar, pero ¿hasta dónde tú ponías ese tope de decir ya quedó? Um, yo creo que lo que de alguna forma guió un poquito la decisión final de decir, ok, ya esta pieza está o qué pieza necesita un poquito más de... Es cuando yo después de que terminamos las bases de las 6 piezas, traté de escucharlas en sucesión y ver poco a poco cómo se conectaban y cómo funcionaban o interactuaban entre ellas. Y había partes donde uno decía, ok, maybe um, la canción a la segunda pieza como que necesitaba un poquito más de aire. So, fueron decisiones más basadas en tener como una escucha del proyecto completo versus trabajarlas individual y decidir, ok, ya está la pieza, la uno ya está completa porque no tenemos más material. Fue más como que sin mentirte, hay como casi 15 versiones diferentes de este álbum. Pero que fueron poco a poco pues corrigiéndose dependiendo de las escuchas de los demás. Y ahí, maybe no sé si esto, pues maybe es como un adelanto de algo que puede pasar, pero como resultado de eso, pues tenemos como que este proyecto pendiente en el futuro de hacer como un álbum diferente. Pues Francisco reaccionando a las partes de piano de Eleonora y yo reaccionando a las partes de piano de Lorona por separado. Porque, el material que envió Eleonora es tan y tan bueno que a mí, por lo menos a mí, lo que me pasó fue que yo sí, seguía encontrando diferentes formas de moldearlo y crear más en base de lo que teníamos. Pero llega el punto donde uno tiene que decir, ok, ¿dónde está el fin de la historia? Hasta que, cuándo me siento satisfecho de que ya dije lo que tenía que decir. Y lo que me ayudó a mí fue más como escucharlas todas en sucesión y ver cómo cada una interactuaba. Pero ya, nada, no fue fácil por la cuestión de la calidad del material con el que estábamos trabajando, y por eso pues quizás hay posibles versiones alternas de este disco que pues, van a salir en el futuro. Pero ya, es un trabajo un poco difícil y a veces yo creo que es más mantenerse
enfocado en lo que uno quiere demostrar o decir, el mensaje que uno quiere llevar con el proyecto versus cualquier otra cosa, cualquier distracción que pueda tener el material con el que uno trabaja. Pero no fue fácil. Claro, claro, claro. Oiga, pues, Eleonora, Federico, Francisco, de verdad ha sido un placer platicar con ustedes. Este material es bastante interesante a la escucha y al sentimiento, pues al sentirlo. Quiero agradecerles, por supuesto, por esta música y por su tiempo. ¿Algo que gusten agregar? No, ¿sabes? Yo lo único que agregaría es como, ya lo he dicho, pero fue muy, muy agradable trabajar con Federico y Francisco y encontrar un modo tan, no sé, como que dúctil, que fluye con tanta facilidad. Eso. Sí, yo un poco lo mismo, o sea, lo que mencionaba Federico de los ecos, a veces en el arte tiene mucha presencia. Y en este caso, y en los dos trabajos anteriores con Federico, esto no ha estado presente, se trata de compartir lo que cada uno hace, lo que cada uno piensa o siente a propósito de lo que va haciendo. Siempre eso va a tener un respeto, se va a recibir con respeto. No siempre van a primar parámetros técnicos, aunque acabo de enterar que Federico tuvo una pesadilla con 7 versiones del disco, cosa que nunca nos contó. Eso no lo había dicho. Pero tiene que ver con eso. Trabajar colectivamente significa entregarse a ese colectivo, entregarse a algo que no es uno mismo como en toda su dimensión, sino que está aportando algo, está aportando a la música, que finalmente se construye una música que tenga sentido también para otras y para otros, y eso es lo que se busca, un poco ese diálogo intersubjetivo con otras personas, y uno está al servicio de eso en un trabajo como este colectivo. Eso. Federico. Sí, no, a mí yo no tengo palabras para explicar lo agradecido que me siento no, fue una bonita experiencia, no, ojalá no sea la última, ojalá este al ser el principio ¿verdad? De muchos proyectos. Yo sé que Francisco y yo hemos hablado de otras cosas que quizás podemos ir trabajando en el futuro, pero siempre es increíble, tú sabes, como uno ve el proceso de donde uno empieza con una idea y hasta que uno ve cómo esa idea se materializa. Y lo mismo se nos pasó con Eleonora. Yo sabía que ella era una buena compositora y que tenía mucho talento, pero una cosa es tener la idea y después es tener enfrentarse con la realidad de, wow, este material es más increíble de lo que quizás yo tenía pensado. Y siempre uno se siente agradecido de poder conectar con gente a pesar de que la distancia esté ahí, pero siempre hay una forma de conectarse, a pesar de que no estemos en la misma parte del mundo, pero sí, eternamente agradecido por el trabajo de los dos y por la amistad de los dos, por siempre. Un día nos visitaremos y haremos tocaremos en vivo. Eso. Ay, que la Chile. Oigan, pues no me resta más que agradecerles y preguntarles dónde podemos estar al pendiente de su trabajo por separado y también en conjunto. Cada uno tiene su propio Bandcamp. El mío es Federico Balducci 7 Bandcamp. El disco está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes y todas las demás. Originalmente fue distribuido por una disquera de Brasil, pero después de eso también nosotros sacamos el álbum por nuestro distintos Bandcamps, pero Federico Balducci en Bandcamp y Federico Balducci en todas las plataformas digitales. También hay una versión en YouTube como video que tiene algunos insertos donde aparecen nuestras voces entre las distintas piezas explicando ciertos aspectos del proceso del disco. Eso yo no sé si Federico y Leonora lo habrán subido, pero por lo menos eso está en
canal de YouTube mío, que es Francisco Sanfuentes, Sonidos Precarios. O al revés. No, sí, eso, Francisco Sanfuentes, Sonidos Precarios. Ahí está esa versión en YouTube, pero con insertos, digamos, de partes que hablamos, digamos, en todo el proceso. Perfecto. Pues, les recuerdo que este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengan. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por su música. Un disco que no tiene desperdicio, la experimentación, la música académica, dialogando con sintetizadores, con capas, con texturas, con guitarras, con piano, con muchísimos elementos que hacen que este disco Biofotones sea un trabajo que llega directamente a la cabeza y al sentimiento. Lo digo así, no de forma romántica, sino de verdad que es un trabajo que provoca cosas al escucha. Les recomiendo pues que lo hagan y que también busquen los otros materiales que forman parte de esta trilogía de Federico Balducci y Francisco Sanfuentes, ahora en este Biofotones, acompañados con Eleonora Colomo. Pues de verdad que no hay desperdicio para ello. Ya saben que las ligas para encontrar este material ya están en la descripción de este podcast, así que no hay pierde para encontrarlos. Y bueno, pues me resta más que agradecerles que hayan escuchado hasta este punto esta entrevista. Agradecer por supuesto a Eleonora, Federico y Francisco por su tiempo y su disposición. Y bueno, pues yo me despido y los invito a que estén al pendiente de nuestra siguiente entrevista. Muchísimas gracias.